Esta noche, sin moverte de donde estás, vas a viajar por 15 dimensiones, desde un punto tan pequeño que ni siquiera tiene tamaño, hasta la posibilidad, tomada en serio por físicos reales, de que todo el espacio que sientes a tu alrededor sea, en el fondo, una especie de sombra. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tomar notas, solo respira despacio y deja que las ideas te lleven. Si esta información te gusta, por favor suscríbete al canal y déjame en los comentarios en qué dimensión sentiste que tu mente se abrió un poco más. Así sabré hacia dónde llevar el próximo viaje. Y si en algún momento de este recorrido sientes esa mezcla tranquila de calma y asombro, deja que tu cuerpo se relaje y quédate con nosotros. Ahora sí, empecemos por el principio, por lo más pequeño que puedas imaginar. Dimensión cero. El punto sin tamaño. Imagina la cosa más pequeña que puedas concebir. Ahora, quítale por completo su tamaño. Lo que queda es un punto de dimensión cero. No puede ser un puntito hecho con la punta afilada de un lápiz. Ese punto todavía tiene tamaño, aunque sea microscópicamente pequeño. Un verdadero punto matemático no tiene absolutamente ninguna dimensión en ninguna dirección. Es solo una única ubicación aislada, un puro dónde, sin ningún cuánto de grande acompañándolo. Suena demasiado simple para importar, pero esta idea, una ubicación despojada de toda propiedad física, excepto su posición, es el cimiento exacto sobre el que se construye cada una de las dimensiones de este documental. Aquí aparece la primera pregunta verdaderamente extraña que plantea un punto de dimensión cero. ¿Puede existir algo que no tiene absolutamente ningún tamaño? Los matemáticos responden que sí, pero el razonamiento importa enormemente. Un punto no es un objeto físico que espera en el espacio a ser medido con una regla. Es una ubicación, una respuesta específica a la pregunta ¿dónde?, sin ninguna respuesta necesaria para la pregunta ¿cuán grande? Dos puntos pueden estar separados por miles de kilómetros y ambos son igual de reales. No porque alguno tenga tamaño, sino simplemente porque cada uno ocupa una posición distinta y específica. Y esto conecta con uno de los hallazgos confirmados más extraños de toda la física moderna. Vale la pena presentarlo aquí, justo al principio, porque su eco recorre casi todos los capítulos que vienen. La mecánica cuántica describe las partículas fundamentales del universo, los electrones, los quarks, como partículas puntuales. No son las diminutas esferas que nos enseñaron a imaginar, son puntos de dimensión cero, hasta donde ha podido determinar cada experimento jamás realizado, y ese solo hecho tiene una consecuencia que casi nadie considera. Cada objeto sólido que has tocado en tu vida está construido con cosas que no tienen tamaño alguno. La solidez que sientes no es la de unas partículas chocando entre sí como pequeñas canicas. Es la repulsión electromagnética entre puntos sin dimensión, empujándose unos contra otros a distancias extraordinariamente cortas. Nunca has tocado físicamente nada en tu vida, solo has sentido la fuerza electromagnética. Entre los puntos de dimensión cero en la yema de tu dedo, y los puntos de dimensión cero en aquello que creías estar tocando. Todo lo sólido, construido a partir de la nada, y toda dimensión está a punto de construirse, creciendo desde una única semilla sin tamaño. Un solo punto no tiene a dónde ir. Todavía no hay dirección, no hay concepto de movimiento, pero toma dos puntos, conéctalos, y algo completamente nuevo se vuelve posible. Primera dimensión, la línea y el infinito escondido. Toma tu punto de dimensión cero. Ahora arrástralo en una sola dirección y observa el rastro que deja atrás de sí. Ese rastro es una línea, la primera dimensión y el primer instante en todo este viaje matemático en el que el movimiento se vuelve posible. En un universo de una sola dimensión, un habitante hipotético tendría exactamente dos direcciones disponibles, adelante y atrás. Si otro objeto se encuentra justo delante, sobre esa misma línea, o te detienes por completo, o el obstáculo se mueve primero. No hay manera de rodearlo, porque rodear requiere una segunda dimensión que todavía no existe.
Esto suena como un experimento mental árido, pero es la semilla matemática de dos ideas que usas constantemente sin pensar jamás de dónde vinieron: la distancia y la dirección. La distancia es, simplemente, cuán separados están dos puntos a lo largo de esa línea disponible. La dirección es hacia dónde te estás moviendo sobre ella. Cada distancia que has medido, cada dirección que has señalado, crece hacia afuera desde esta única idea fundamental. Y aquí se vuelve verdaderamente extraño, de una manera que importará para todo lo que sigue. Una línea de una dimensión contiene, de forma demostrable, infinitos puntos empaquetados en su interior. Entre dos puntos cualesquiera que elijas, por muy cercanos que estén, siempre hay otro punto esperando entre ellos, y entre ese punto nuevo, otro más, para siempre, sin agotarse jamás. El antiguo matemático griego Zenón de Elea construyó una famosa paradoja alrededor de esto. Para cruzar una habitación, primero debes recorrer la mitad de la distancia, luego la mitad de lo que queda, luego la mitad de eso. Y como esa división nunca llega a un paso final definitivo, Zenón argumentó, provocador, que el movimiento en sí mismo podría ser una imposibilidad lógica. El movimiento es, obviamente, real, pero la verdadera intuición de Zenón no trata sobre cruzar habitaciones. Trata sobre lo extraña que resulta ser una sola línea simple, una vez que la examinas con la suficiente atención para tomarla en serio. Una sola dimensión ya contiene un infinito empaquetado en silencio en su interior. Hemos construido exactamente una dimensión hasta ahora. Nos quedan 14 más. Ahora toma esa línea y arrástrala de lado, perpendicular a sí misma. Segunda dimensión, Planilandia. Es el año 1884, en Surrey, Inglaterra. Un director de escuela y teólogo, Edwin Abbott, está terminando una novela breve que pasará casi por completo inadvertida durante su propia vida, y que luego, en silencio, se convertirá en uno de los experimentos mentales más citados de toda la historia de las matemáticas y de la física. La llama Planilandia. Su narrador es un humilde cuadrado de 2 dimensiones, que vive una vida completa dentro de un universo plano. Un universo que se extiende infinitamente en todas direcciones, pero que no tiene absolutamente ningún concepto de arriba ni de abajo. En Planilandia, el estatus social se determina por el número de lados que posee cada figura. Los triángulos ocupan los peldaños más bajos. Los cuadrados y los pentágonos se acomodan con tranquilidad en la clase media. Los círculos se sitúan en la cima del orden social, respetados y reverenciados por todos los que están por debajo. Pero aquí está el detalle que los matemáticos siguen citando, más de un siglo después. Ninguno de los habitantes de Planilandia puede ver las figuras como tú ves un dibujo en una hoja de papel, mirándolo entero de un solo vistazo. Solo pueden ver bordes, líneas planas, vistas directamente desde dentro de su propio plano. Un cuadrado que se acerca a otro cuadrado de frente no ve un cuadrado. Ve una única línea recta, exactamente tan ancha como la cara que tiene enfrente. Su mundo visual entero es de perfil, permanentemente. Nunca pueden ver su propio universo plano desde arriba, porque arriba no existe como dirección en su realidad física. Ahora imagina lo que ocurre cuando una esfera de 3 dimensiones desciende lentamente, atravesando Planilandia de lado a lado. Los habitantes del plano no ven una esfera desde abajo. Lo primero que ven es un único punto que aparece de la nada, la punta misma de la esfera tocando su plano. A medida que la esfera desciende más, ese punto se expande en un pequeño círculo, que crece y crece, hasta que el ecuador más ancho de la esfera atraviesa su mundo. Luego el círculo se encoge, se hace más y más pequeño, hasta desaparecer por completo, tan súbita y tan misteriosamente como apareció. Para cada habitante del plano que observa, una esfera tridimensional completamente ordinaria parece un círculo que se materializa de la nada, crece de forma inexplicable y luego desaparece. No hay ninguna explicación posible, alcanzable desde dentro de 2 dimensiones. La forma completa solo puede comprenderse desde una dimensión superior a aquella en la que están atrapados.
Este es el principio más importante de todo este documental, y vale la pena decirlo con claridad antes de que lleguen las dimensiones más complejas. Un ser confinado a menos dimensiones no puede percibir la verdadera forma de nada que exista en más dimensiones. Solo puede ver siempre la sección transversal que atraviesa su porción limitada de la realidad. La esfera parece un círculo misterioso. La verdad completa es por completo invisible desde dentro de la dimensión inferior. No importa cuán inteligente sea el observador, no importa con cuánto cuidado mire. Así que aquí está la pregunta que se ha ido formando en silencio desde el momento en que presentamos Planilandia. ¿Cómo se ve un objeto de 4 dimensiones para ti? Ya conoces la respuesta en principio. Se ve como una forma tridimensional misteriosa, cambiante, imposible. Una sección transversal que atraviesa tu realidad limitada de 3 dimensiones. La forma completa existe, completamente real, en una dimensión que tus sentidos nunca fueron construidos para percibir. Vamos a construir esa forma exacta, con matemáticas reales, más adelante en este video. Pero antes, hay una dimensión más, por debajo de ella, que necesitamos comprender del todo. Aquella en la que has pasado cada segundo de toda tu vida, casi con seguridad, sin cuestionarte ni una sola vez por qué es este número en particular. Tercera dimensión. ¿Por qué exactamente 3? Largo, ancho y alto. Las 3 direcciones que componen la totalidad de cada experiencia que has tenido, desde el primer segundo de tu vida hasta este momento. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué exactamente 3? En el año 1955, el físico Paul Ehrenfest publicó un artículo que examina esta pregunta con matemáticas serias, y sus resultados se han sostenido a través de décadas de escrutinio posterior. Se pregunta cómo serían las órbitas estables y los átomos estables en universos con distintos números de dimensiones espaciales. Y las respuestas son sorprendentes. En 2 dimensiones espaciales, la gravedad se comporta de una manera que hace matemáticamente imposibles las órbitas estables. Cualquier cosa que orbitara una estrella en un universo plano de 2 dimensiones inevitablemente caería en espiral hacia el centro, o se alejaría a la deriva para siempre, sin ningún camino intermedio estable disponible. En 4 o más dimensiones espaciales, la gravedad se vuelve tanto más fuerte a corta distancia que las órbitas estables también se vuelven imposibles. Los átomos, por un razonamiento similar, se topan con problemas. Con muy pocas dimensiones, los electrones no pueden mantener órbitas estables. Con demasiadas, esas órbitas colapsan casi al instante. Las 3 dimensiones espaciales se sitúan en una configuración donde las órbitas estables, los átomos estables y la química de largo plazo de la que depende la vida pueden existir de forma confiable. Los físicos llaman a esto el principio antrópico, y hace una afirmación. No deberíamos sorprendernos de encontrarnos en un universo con exactamente las propiedades adecuadas para sostener una vida capaz de hacerse esta pregunta. Porque en un universo sin esas propiedades, no habría nadie aquí para notar la diferencia. Y aquí es donde esto se conecta de vuelta con Planilandia. Así como los seres bidimensionales de Abbott no pueden percibir la tercera dimensión, tu cerebro nunca desarrolló la capacidad de visualizar 4 dimensiones espaciales, porque nunca hubo ninguna necesidad de hacerlo. Nuestros ancestros solo navegaron un mundo de 3 dimensiones. Es una característica estructural del cerebro con el que nacimos, instalada por cientos de millones de años de presión selectiva, que ni una sola vez requirió nada más allá de 3 dimensiones espaciales para sobrevivir. Esto significa algo importante para el resto de este documental. Los matemáticos y los físicos que trabajan con dimensiones superiores todos los días no afirman verlas del mismo modo en que ves un cubo ordinario sobre una mesa. Lo que hacen, y esta distinción importa enormemente, es trabajar directamente con las ecuaciones matemáticas. Las matemáticas siguen adelante, mucho después de que las imágenes fallan. Así que vives dentro de lo que probablemente es una de las únicas configuraciones dimensionales estables capaces de sostener la química y la vida. 3 dimensiones está más cerca de un billete de lotería premiado que de una inevitabilidad obvia. Y sin embargo, 3 dimensiones de espacio, por sí solas, todavía no pueden explicar todo lo que experimentas. Hay una dirección más que atraviesa toda tu existencia, una por la que siempre te estás moviendo, en una sola dirección, a un ritmo fijo,
sin ninguna capacidad de detenerla o revertirla. Un empleado de una oficina de patentes en Suiza, trabajando en un empleo poco glamoroso entre turno y turno, está a punto de demostrar exactamente qué es esa dirección. Cuarta dimensión: el tiempo. Es el año 1905, en Berna, Suiza, y Albert Einstein publica 4 artículos científicos distintos en ese único año, que los historiadores llaman su año milagroso. Y uno de ellos obliga a cada físico de la Tierra a replantearse por completo algo tan básico que casi nadie lo había cuestionado seriamente antes: el tiempo. Antes de Einstein, los físicos tratan el tiempo como un fondo universal y constante, avanzando al mismo ritmo inquebrantable para todos, en todas partes, sin importar lo que estuvieran haciendo o a qué velocidad se movieran. Un reloj en un laboratorio en París y un reloj en un planeta distante marcan el tiempo en un acuerdo perfecto y permanente. Esto parece obviamente correcto, pero Einstein demuestra mediante las matemáticas que es incorrecto. El tiempo transcurre a ritmos distintos, dependiendo de cuán rápido te muevas en relación con un punto de referencia dado. Un reloj en una nave que viaja cerca de la velocidad de la luz corre de forma medible más lento, desde la perspectiva de alguien que observa desde un punto estacionario en la Tierra. Esto no es una ilusión. Se ha confirmado directamente, usando relojes atómicos ultraprecisos que volaron en aviones comerciales reales en los años 70, y se tiene en cuenta de forma automática, cada día, dentro de los satélites del sistema de posicionamiento global que tu teléfono usa para orientarse. Una década más tarde, en 1915, Einstein extendió estas ideas aún más lejos con su teoría general de la relatividad. Y aquí, el replanteamiento verdaderamente radical encaja por completo en su lugar. El espacio y el tiempo no son dos cosas separadas, son una única estructura unificada, el espacio-tiempo. Y dentro de esa estructura, el tiempo funciona como una auténtica cuarta dimensión. Aquí hay una manera de sentir lo que eso significa en realidad. Tú no estás inmóvil, te sientes quieto, pero te estás moviendo de forma continua a través de la cuarta dimensión, a un ritmo fijo de 1 segundo por cada segundo, sin ninguna manera de frenar ese movimiento en particular y sin ninguna manera de revertirlo. Los matemáticos describen cualquier evento preciso en el espacio-tiempo usando exactamente 4 números. 3 que especifican dónde ocurrió algo en el espacio y 1 que especifica cuándo. Tu vida entera puede representarse como una única línea continua que atraviesa el espacio de 4 dimensiones. Los físicos llaman a esa línea tu línea de universo. Y esto plantea una pregunta que algunos de los físicos más respetados del mundo todavía debaten abiertamente. Si el tiempo es una dimensión genuinamente similar, en su naturaleza matemática, al largo o al ancho, ¿significa eso que el pasado y el futuro ya existen, simplemente esperando a que tu conciencia llegue a cada momento sucesivo, del mismo modo en que una ciudad distante te espera antes de que hayas viajado hasta ella? Un número significativo de físicos serios responde que sí. Esta posición se llama el universo bloque, y propone que el pasado, el presente y el futuro existen todos por igual, y que lo que experimentamos como el fluir del tiempo es menos una característica de la realidad misma, y más un efecto secundario de cómo la conciencia se mueve a través de esa estructura fija, una porción a la vez, en una secuencia estricta e inalterable. No todos los físicos aceptan el universo bloque, y el debate está genuinamente sin resolver. Pero la afirmación fundamental de que el tiempo es una cuarta dimensión real, física y matemáticamente necesaria, está establecida. Has estado viviendo en 4 dimensiones toda tu vida. Simplemente no tenías una palabra para la cuarta. Ahora la tienes. Pero aquí está la pregunta hacia la que Planilandia ha estado apuntando en silencio desde la dimensión 2. Si el tiempo califica como una auténtica cuarta dimensión, ¿hay otras dimensiones allá afuera? Para responder eso, necesitamos construir una forma con 16 esquinas, una forma que los matemáticos han descrito con completa precisión matemática durante más de un siglo, a pesar de que nadie vivo la ha visto jamás, y nadie la verá nunca. El tesseracto, la sombra de un hipercubo. Un cuadrado tiene 4 esquinas. Toma ese cuadrado y arrástralo perpendicularmente hacia arriba, fuera del plano donde reposa, hacia la tercera dimensión,
y generas un cubo con 8 esquinas. Ese proceso es tan intuitivo que hasta un niño pequeño puede seguirlo e imaginar el resultado con claridad. Así que aquí está el siguiente paso en esa misma secuencia lógica. Toma el cubo y arrástralo una vez más, perpendicular a las 3 dimensiones que ya tienes, de forma simultánea y por completo, y observa lo que obtienes. Los matemáticos llaman al resultado un tesseracto o hipercubo, siguiendo el mismo patrón lógico que le dio 4 esquinas al cuadrado y 8 al cubo. Un tesseracto tiene exactamente 16 esquinas, 32 aristas, 24 caras cuadradas y 8 caras cúbicas. El equivalente en 4 dimensiones de las 6 caras cuadradas planas que forman un cubo ordinario. Cada una de esas propiedades se calcula con una precisión matemática revisada por pares. Esto es, simplemente, geometría llevada a un paso lógico más allá de lo que permite el espacio ordinario. No puedes imaginar esta forma de manera directa y completa. Nadie puede. Pero aquí está lo que esos matemáticos sí pueden hacer. Pueden tomar un tesseracto y proyectarlo en 3 dimensiones. Exactamente del mismo modo en que proyectarías la sombra de un objeto tridimensional sobre un suelo plano de 2 dimensiones. La forma resultante, un cubo dentro de un cubo, conectados por 8 aristas adicionales que corren entre las esquinas correspondientes, es la representación más cercana disponible, para un ser de 3 dimensiones, de cómo se ve por dentro un auténtico hipercubo de 4 dimensiones. Cuando observas esa forma rotar en el espacio de 4 dimensiones, el cubo interior y el cubo exterior parecen atravesarse el uno al otro, en un bucle continuo que se ve completamente imposible según las reglas ordinarias de la geometría. Pero no es imposible. Es simplemente lo que ocurre cuando una rotación de 4 dimensiones se proyecta en 3. La misma distorsión que confunde a los habitantes de Planilandia cuando observan una esfera tridimensional atravesar su plano. En el año 2018, un grupo de investigadores construye el primer verdadero videojuego de 4 dimensiones y estudia si los seres humanos pueden aprender a moverse dentro de él. Los primeros resultados son genuinamente sorprendentes. Con práctica sostenida, los sujetos de prueba mejoran de forma medible en su capacidad de navegar laberintos de 4 dimensiones. Algunos reportan desarrollar una tenue, parcial, sensación de la dirección adicional. Significa que el cerebro puede visualizar una 4ª dimensión espacial. Es una habilidad sin practicar, debido a las limitaciones de la evolución. Pero ahora hemos establecido con firmeza las matemáticas y la geometría de una 4ª dimensión espacial. Ahora es momento de ir a un lugar al que ninguna intuición física puede seguirnos. 5ª dimensión, Kaluza, Klein y la fuerza oculta. Es el año 1919, en Königsberg, Alemania, y un matemático, Theodor Kaluza, le envía a Albert Einstein una carta breve, que está a punto de remodelar toda una rama de la física. Kaluza ha estado estudiando las ecuaciones de Einstein para la relatividad general, y nota algo que nadie más parece haber advertido. Si añades una sola dimensión espacial adicional, una 5ª dimensión, a las ecuaciones de Einstein, las matemáticas hacen algo extraordinario. Las mismas ecuaciones que describen correctamente la gravedad también empiezan a describir el electromagnetismo, la fuerza responsable de la luz, de la electricidad y de cada interacción electromagnética del universo. Antes de Kaluza, la gravedad y el electromagnetismo eran tratadas como 2 fuerzas completamente separadas, cada una requiriendo su propio marco matemático independiente. La intuición de Kaluza sugiere que podrían ser 2 aspectos diferentes de una sola fuerza, pero solo si una 5ª dimensión existe de verdad. Unos años más tarde, en 1926, un físico sueco, Oscar Klein, aporta el refinamiento que le da a la teoría completa su nombre duradero: la teoría de Kaluza-Klein. Klein propone que esta 5ª dimensión no está oculta a la percepción del mismo modo en que lo está la 4ª. Está enrollada, compactada, en un pequeño bucle cerrado, tan inimaginablemente diminuto que ningún instrumento construido por seres humanos podría jamás detectarlo directamente. Usó una analogía que todavía aparece en los libros de texto de física de hoy. Imagina una manguera de jardín estirada. Desde lejos, parece una simple línea de una dimensión,
pero mira más de cerca y descubrirás que tiene una segunda dimensión envuelta alrededor de su circunferencia. Una dirección circular que gira sin fin alrededor de la manguera, completamente invisible desde la distancia, y sin embargo, completamente real. Los físicos modernos, trabajando dentro de ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, describen la quinta dimensión de un modo algo distinto, a menudo en términos de probabilidad y de posibilidad ramificada. Si cada evento cuántico no colapsa en un único resultado, sino que en su lugar genera todos los resultados posibles, en una línea de tiempo separada y ramificada, una quinta dimensión podría representar el espacio que conecta todas esas líneas de tiempo entre sí. Cada versión de ti que podría existir, cada camino que este día pudo haber tomado, cada elección hecha de otra manera, existiendo simultáneamente, una al lado de la otra, en un espacio de 5 dimensiones, al que tu percepción de 3 dimensiones nunca puede acceder directamente. Eso sigue siendo física genuinamente especulativa, y vale la pena ser completamente claros al respecto. Pero el fundamento matemático que hay debajo ha demostrado ser notablemente duradero. Sexta dimensión, cada universo posible. Si una quinta dimensión conecta cada futuro posible que se ramifica desde este momento presente específico, una sexta dimensión extiende esa idea mucho más lejos. Una sexta dimensión no conecta solamente los futuros posibles de este único universo, conecta cada universo posible que pudo haber surgido de cualquier comienzo posible, cada gran explosión concebible, cada condición inicial concebible, ramificándose hacia afuera, hacia todos sus propios futuros posibles, todos existiendo juntos, como un único espacio matemático completo. La diferencia entre la quinta y la sexta dimensión vale la pena sostenerla con claridad en tu mente, porque el salto conceptual importa. Si la quinta dimensión es como cada versión posible de una historia específica, entonces la sexta dimensión es la biblioteca completa. Cada historia posible que pudo haberse escrito alguna vez, empezando por cada primera línea posible y ramificándose hacia cada final posible. Esto conecta directamente con la interpretación más controvertida de la mecánica cuántica actualmente en juego científico serio: la interpretación de los muchos mundos. Es el año 1957 en la Universidad de Princeton, y un joven estudiante de doctorado, Hugh Everett III, presenta una tesis que propone algo que sus propios contemporáneos, en su mayoría, tratan como absurdo. La mecánica cuántica describe las partículas en superposición. La interpretación dominante, la de Copenhague, acepta este colapso como una característica básica de la realidad, sin explicar por qué ocurre. Everett pregunta: ¿y si cada resultado posible de cada medición cuántica continúa existiendo, cada uno en su propio universo completamente separado, con la realidad misma ramificándose cada vez que ocurre un evento cuántico? Bajo la interpretación de Everett, no hay un único universo desplegándose gradualmente a través del tiempo. Hay, posiblemente, un número infinito de universos separándose unos de otros. El asesor de tesis de Everett, John Wheeler, el mismo físico a cuyo trabajo posterior sobre la observación cuántica volveremos, está, según se cuenta, intrigado, pero visiblemente nervioso por cómo el campo recibiría la idea. Muchos físicos veteranos la desestiman abiertamente. Frustrado por la recepción, Everett abandona por completo la física académica y pasa el resto de su carrera trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Décadas más tarde, mucho después de su muerte relativamente temprana, la interpretación de los muchos mundos empezó a ganar terreno de nuevo, con seriedad. Hoy, las encuestas a físicos especializados en fundamentos cuánticos muestran, de forma consistente, que se encuentra entre las posiciones más ampliamente sostenidas del campo, aunque sigue siendo objeto de disputa. Si los muchos mundos son correctos, una sexta dimensión es el espacio completo que contiene cada uno de esos universos que se ramifican de forma continua. Cada historia posible que pudo haberse ramificado alguna vez desde cualquier comienzo posible, todas existiendo juntas, todas igualmente reales. Pero cada universo en ese cuadro todavía obedece las mismas leyes físicas fundamentales que el nuestro. ¿Qué ocurre cuando incluso esas leyes se vuelven variables? Séptima dimensión, cuando las reglas cambian.
Cada universo descrito en la sexta dimensión, por muy diferente que sea su historia, todavía comparte una suposición profunda: las mismas leyes físicas fundamentales que gobiernan nuestro universo. Una séptima dimensión elimina incluso esa suposición compartida más profunda. Aquí, las constantes subyacentes de la naturaleza misma, el valor numérico preciso de la fuerza de gravedad, la velocidad precisa de la luz, la masa precisa de un electrón y decenas de otros números profundamente fundamentales, se convierten en variables libres. Cada combinación posible de esos valores corresponde a un universo posible diferente, con una química diferente, una física diferente, posiblemente sin materia estable en absoluto. Esto conecta con uno de los enigmas más seriamente inquietantes de la física moderna: el problema del ajuste fino. Las constantes físicas de nuestro universo parecen ajustadas con una precisión casi sospechosa para permitir que existan la estructura compleja y la vida. Ajusta la fuerza de la interacción nuclear fuerte apenas una fracción diminuta, y las estrellas no pueden fusionar los elementos pesados de los que depende la química. Cambia la constante cosmológica, y el universo o bien colapsa de inmediato tras la gran explosión, o bien se expande de forma tan explosiva que la materia nunca se agrupa en galaxias. ¿Por qué está nuestro universo ajustado con tanta precisión? Los físicos proponen dos tipos amplios de respuestas. La primera, algún principio más profundo, aún por descubrir, terminará por explicar por qué estos valores específicos son los únicos lógicamente consistentes. La segunda, si realmente existen vastos números de universos, cada uno con constantes físicas determinadas de forma independiente, entonces no es estadísticamente notable que al menos uno tenga, por casualidad, constantes compatibles con observadores conscientes. Porque solo esos universos contienen a alguien capaz de hacer la pregunta, para empezar. Una séptima dimensión representaría el espacio completo de cada universo posible, con cada combinación posible de leyes físicas, todas existiendo juntas. Así que las reglas mismas se han convertido ahora en variables. Una dimensión más allá, y encontramos el plano que conecta todos esos universos de reglas variables entre sí. Octava dimensión, el paisaje. Si una séptima dimensión representa cada universo posible, con cada combinación posible de leyes físicas, una octava dimensión representa algo a un nivel más abstracto, que conecta todos esos universos diferentes en un único todo unificado. Los físicos que trabajan en la teoría de cuerdas tienen un nombre específico para esta estructura conectora: el paisaje. Y vale la pena comprender con precisión a qué se refieren, porque el concepto va a ser importante para las próximas dimensiones. Las matemáticas subyacentes de la teoría de cuerdas no predicen una única manera de disponer sus dimensiones ocultas adicionales. Predicen un número extraordinariamente grande de disposiciones posibles distintas, en torno a 10 elevado a la potencia 500. Ese número es tan grande que empequeñece el recuento total de átomos de todo el universo observable, por un margen casi incalculable. Cada disposición distinta corresponde a un universo posible diferente, con sus propias leyes y constantes físicas específicas. El paisaje es el mapa matemático completo de cada una de esas disposiciones posibles, consideradas juntas, como un único todo conectado. Imagina un enorme terreno físico, donde cada punto de ese terreno representa un universo posible entero, completo, con su propia combinación de leyes físicas. Algunas regiones del terreno se sitúan cerca unas de otras, representando universos cuya física es similar. Otras regiones se sitúan incomprensiblemente lejos, representando universos cuyas reglas subyacentes serían por completo irreconocibles entre sí. Una octava dimensión describe las relaciones entre todos estos universos posibles diferentes. Esto conecta con una de las preguntas más activamente debatidas de la física teórica contemporánea. ¿Es nuestro universo específico, nuestro conjunto particular de constantes físicas, especial o privilegiado en algún sentido profundo? ¿O es simplemente un punto entre un vasto mar de posibilidades igualmente válidas, que da la casualidad de situarse en una región del paisaje compatible con la química compleja y los observadores conscientes? Algunos físicos creen que un principio más profundo, aún por descubrir,
terminará por explicar precisamente por qué nuestras constantes tienen los valores exactos que tienen. Otros argumentan que ninguna explicación especial es necesaria, porque solo podríamos existir en un universo cuyas constantes permitan nuestra existencia. El debate está sin resolver. Es serio, y está ocurriendo ahora mismo, en artículos publicados a lo largo del campo. Novena dimensión. La forma del espacio. Una novena dimensión representa algo cercano a una auténtica frontera matemática final. El espacio completo de cada manera posible en que el espacio mismo podría alguna vez tomar forma o estructurarse. Esto suena impenetrablemente abstracto, y con toda honestidad lo es. Pero la idea central subyacente es más accesible de lo que parece al principio. Los matemáticos tienen una manera rigurosa de clasificar con precisión las diferentes formas posibles a través de cualquier número de dimensiones, usando una rama de las matemáticas llamada topología. A la topología le importan las propiedades fundamentales de una forma que permanecen sin cambio, incluso cuando se la estira suavemente, se la dobla o se la retuerce. ¿Cuántos agujeros tiene? ¿Cómo su superficie se conecta consigo misma? Si tiene una dentro y una fuera. Un ejemplo famoso, desde un punto de vista topológico estricto, una taza de café y una dona son la misma forma. Ambas tienen exactamente un agujero. El asa de la taza, el centro de la dona. Y una versión perfectamente flexible de cualquiera de las dos formas podría deformarse de forma continua en la otra, sin rasgar ni perforar en ningún punto. Son topológicamente idénticas. La teoría de cuerdas requiere que las dimensiones adicionales que propone estén enrolladas en formas extraordinariamente pequeñas, complejas, de múltiples dimensiones, conocidas como variedades de Calabi-Yau. Descritas matemáticamente por primera vez por Eugenio Calabi en los años 50 y verificadas con rigor por Xing-Tung Yau en los años 70. La forma topológica precisa de cada variedad determina directamente las propiedades físicas específicas del universo construido a su alrededor. Las masas de las partículas, las intensidades de las fuerzas, el carácter entero de la física de ese universo. Una novena dimensión representa el espacio de clasificación completo de cada forma posible de variedad. Es el borde exterior del espacio de todas las realidades físicas posibles. En este punto del viaje dimensional, incluso los físicos que trabajan directamente con estas ecuaciones cada día dejan de intentar explicaciones intuitivas. Trabajan de manera puramente formal, a través de las matemáticas. Décima dimensión. La teoría de cuerdas. Es el año 1968, en el CERN, el laboratorio de física de partículas que se extiende a caballo entre la frontera de Francia y Suiza, y un joven físico italiano, Gabriele Veneziano, está a la caza de una descripción matemática de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza fundamental que mantiene unidos a los protones y los neutrones dentro de cada núcleo atómico. Mientras busca entre viejos libros de texto de matemáticas, se topa con una fórmula escrita unos 200 años antes por el matemático suizo Leonhard Euler, compuesta con propósitos matemáticos abstractos, por completo ajenos. La fórmula de Euler describe propiedades experimentales clave de la fuerza nuclear fuerte, a pesar de haber sido escrita más de 2 siglos antes de que esa fuerza fuera siquiera descubierta. Este descubrimiento accidental desata una cadena de trabajo teórico que finalmente lleva a otros físicos a darse cuenta de que la ecuación de Veneziano cobra mucho más sentido si dejas de imaginar las partículas fundamentales como puntos de dimensión cero y en su lugar las imaginas como diminutas cuerdas unidimensionales, extraordinariamente delgadas y vibrantes. Este es el nacimiento de la teoría de cuerdas. Cada partícula fundamental no es un punto sin rasgos, sino una diminuta cuerda vibrante de pura energía. Partículas diferentes corresponden a cuerdas que vibran a frecuencias características diferentes, de un modo muy parecido a cómo una sola cuerda de guitarra produce notas musicales completamente distintas, dependiendo de exactamente cómo vibre. Aquí está el detalle crucial. Para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas se mantengan internamente consistentes, las matemáticas requieren exactamente 10 dimensiones. 9 dimensiones espaciales, más una dimensión de tiempo. Este número lo exigen los requisitos de consistencia interna de las ecuaciones mismas.
usa un número diferente de dimensiones, y las matemáticas se rompen de inmediato, produciendo contradicciones flagrantes. Lo que hace esto genuinamente convincente es que varias versiones por completo independientes de la teoría de cuerdas llegan de manera independiente a este mismo número exacto. El 10 sigue apareciendo, una y otra vez, desde puntos de partida completamente distintos. Las 6 dimensiones espaciales adicionales, más allá de las 4 que experimentas, se propone que están compactadas en esas formas de variedades de Calabi-Yau. Es importante ser completamente claros. La teoría de cuerdas todavía no ha sido confirmada experimentalmente de forma directa, y algunos críticos serios argumentan que quizá nunca pueda ser plenamente comprobable de manera directa por ningún experimento concebible. Le daremos a esa crítica su audiencia completa en breve. Pero el hecho de que 10 dimensiones emerja de manera independiente desde múltiples caminos teóricos separados ha convencido a una fracción significativa de los físicos teóricos del mundo de que la teoría de cuerdas está apuntando hacia algo genuino sobre la estructura del universo, aunque la forma final precisa de ese algo siga sin resolverse. 11ª dimensión, la teoría M. Para comienzos de los años 90, la teoría de cuerdas tiene un problema profundamente incómodo. Investigadores que trabajaban de forma independiente habían desarrollado no una versión de la teoría, sino 5. Los críticos preguntan, si esta es genuinamente la teoría del todo, ¿por qué viene en 5 sabores incompatibles? Es el año 1995, en la Universidad del Sur de California, y Edward Witten se pone de pie en una conferencia sobre teoría de cuerdas y ofrece lo que los físicos en activo todavía describen, décadas después, como el detonante de la segunda revolución de las supercuerdas. Witten demuestra que estas 5 teorías aparentemente separadas no son, en el fondo, teorías diferentes en absoluto. Son 5 casos límite diferentes de un único marco más profundo. Una teoría, vista desde 5 direcciones diferentes. Y ese marco más profundo requiere no 10 dimensiones en total, sino precisamente 11. Él la llama la teoría M. Hasta el día de hoy, Witten nunca ha especificado públicamente qué significa la letra M. Esto se ha convertido en uno de los chistes más persistentes de la física. Ningún experimento ha detectado jamás, de forma directa, una dimensión adicional de ningún tipo. El gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más potente jamás construido, ha buscado específicamente señales de dimensiones adicionales durante múltiples series experimentales, y no ha encontrado ninguna. Algunos físicos argumentan que la teoría de cuerdas y la teoría M podrían, en última instancia, estar recorriendo un camino improductivo, porque la física debe fundamentarse, tarde o temprano, en predicciones comprobables y falsables, en lugar de en pura belleza matemática. Otros argumentan que las escalas de energía relevantes involucradas podrían ser, simplemente, demasiado altas para los instrumentos actuales, y que teorías genuinamente correctas han esperado, a veces, décadas, a que la tecnología de confirmación las alcance. El debate está sin resolver, y se sitúa en el corazón mismo de uno de los argumentos en curso más significativos de la física teórica contemporánea. Pero hay un destino final más en este viaje. Una dimensión que no requiere especulación sobre direcciones espaciales adicionales, ni sobre variedades enrolladas. Una dimensión que ya está incrustada dentro de las ecuaciones que encontrarías en cualquier curso universitario de física. Dimensiones infinitas. El espacio de Hilbert. Cada dimensión que hemos cubierto hasta ahora describe algún tipo de dirección espacial o temporal, por muy abstracta u oculta que sea. Esta trata sobre algo fundamentalmente diferente. La mecánica cuántica describe el estado completo de cualquier partícula usando un objeto matemático llamado función de onda. Y esa función de onda existe dentro de una estructura llamada espacio de Hilbert, desarrollada por primera vez con rigor por el matemático alemán David Hilbert a comienzos del siglo XX. Aquí está la parte que casi nadie fuera de la física conoce. Para muchos sistemas cuánticos estándar, un electrón orbitando libremente un núcleo, el espacio de Hilbert que describe todos sus estados matemáticamente posibles, no es simplemente grande, es de dimensión infinita. Es la matemática rigurosa que los físicos usan cada día,
en cada gran universidad de investigación de la Tierra. La posición de un electrón puede tomar cualquier valor a lo largo de un rango continuo e infinito en cualquier dirección. Y cada posición posible corresponde a su propia dimensión independiente dentro del espacio de Hilbert completo del electrón. Para calcular correctamente cómo evoluciona un sistema cuántico a lo largo del tiempo, los físicos trabajan dentro de estos espacios formalmente infinitos en dimensiones, usando herramientas matemáticas construidas específicamente para manejar este tipo de infinito con completo rigor. Esta ha sido la mecánica cuántica de los libros de texto, fundamental, durante casi un siglo, y silenciosamente implica que cada electrón, dentro de cada átomo que compone tu cuerpo físico en este momento, requiere dimensiones infinitas, solo para ser descrito correctamente por las ecuaciones estándar de la física. Existes dentro de una matemática de dimensiones infinitas. Es simplemente que este infinito en particular opera dentro de una estructura matemática tan diferente de las dimensiones espaciales. Las dimensiones infinitas no están en algún lugar exótico, que requiera un supercolisionador para acercarse o un telescopio para observar. Están aquí, dentro de cada partícula de tu cuerpo, descritas por ecuaciones que se han confirmado con una precisión extraordinaria a través de miles de experimentos independientes, ahora mismo. Lo cual plantea la pregunta más extraña que todo este documental ha estado construyendo en silencio desde el principio. Si la mecánica cuántica ya requiere dimensiones infinitas solo para describir un electrón ordinario, si la matemática de la realidad ya opera a esa escala, ¿qué nos dice eso sobre si las dimensiones mismas son verdaderamente fundamentales o si podrían ser algo aún más extraño? El principio holográfico, sombra o realidad. Es el año 1993 y un físico, Gerard et Hooft, está estudiando los agujeros negros. Nota algo que parece no tener ningún sentido físico. La cantidad total de información que un agujero negro puede contener no es proporcional a su volumen de 3 dimensiones. La manera en que todo objeto físico ordinario naturalmente escala es proporcional al área de superficie de 2 dimensiones de su horizonte de sucesos, su frontera exterior. Esta observación lleva a 't Hooft y poco después a Leonard Susskind a proponer algo genuinamente radical. ¿Y si esto no es una peculiaridad especial de los agujeros negros en concreto, sino un principio universal? ¿Y si toda la información necesaria para describir completamente cualquier región tridimensional del espacio puede codificarse por entero sobre una superficie de 2 dimensiones que la rodea? Del mismo modo en que un holograma plano de 2 dimensiones, impreso sobre una tarjeta de crédito, codifica una imagen tridimensional completa. Este es el principio holográfico, y su implicación es casi vertiginosa. Las 3 dimensiones espaciales dentro de las que has vivido toda tu vida podrían no ser fundamentales en absoluto. Podrían ser emergentes, y en algún nivel subyacente más profundo, genuinamente bidimensionales. El espacio mismo podría ser una proyección, un holograma. En el año 1997, un físico, Juan Maldacena, publica lo que sigue siendo hoy uno de los artículos más citados de toda la historia de la física. Demuestra, con rigurosa precisión matemática, que una teoría gravitacional específica que opera dentro de un espacio curvo de 5 dimensiones es matemáticamente equivalente por completo a una teoría más simple que describe partículas sin gravedad alguna, viviendo sobre la frontera plana de 4 dimensiones de ese espacio. En lenguaje sencillo, Maldacena demuestra un ejemplo matemáticamente exacto del principio holográfico en acción genuina. Una teoría gravitacional entera, en un espacio de dimensión superior, puede traducirse a la perfección en una teoría equivalente de dimensión inferior sobre su frontera, sin información perdida, sin física alterada. Las 2 descripciones, literalmente equivalentes. Esta dualidad, llamada correspondencia ADS-CFT, por su estructura matemática técnica, se ha convertido desde entonces en una de las herramientas más productivas de la física teórica moderna. Los físicos la usan para resolver problemas que involucran la gravedad, que serían intratables en 5 dimensiones, traduciéndolos a problemas equivalentes en 4 dimensiones, sin gravedad, resolviendo esos y traduciendo el resultado de vuelta.
Aquí está la pregunta inquietante hacia la que todo este documental ha estado apuntando desde su primer instante. Si la gravedad en un espacio de dimensión superior puede ser matemáticamente equivalente por completo a una teoría sin gravedad sobre una frontera de dimensión inferior, ¿cuál de las dos es realmente fundamental? ¿Es el espacio tridimensional dentro del que has vivido toda tu vida la realidad base? ¿O es posible que la descripción de la frontera de dimensión inferior sea la genuinamente fundamental y que las tres dimensiones que sientes como reales y sólidas cada día sean algo más cercano a una proyección que surge naturalmente de esa capa más profunda? Leonard Susskind, uno de los fundadores de la teoría de cuerdas y uno de los físicos que ayudó a desarrollar el principio holográfico, ha considerado públicamente y con seriedad la posibilidad de que todo nuestro universo funcione de esta manera, que el espacio mismo esté surgiendo de algo más profundo, en lugar de ser irreduciblemente fundamental por derecho propio. Y aquí está la honestidad completa que este documental te debe antes de cerrar. El principio holográfico, como afirmación amplia sobre la naturaleza fundamental de toda la realidad física, sigue siendo genuinamente especulativo, no confirmado por ningún experimento decisivo. La correspondencia ADS-CFT está excepcionalmente bien establecida y se usa de forma activa como herramienta teórica de trabajo a través de muchas áreas distintas de la física, incluso entre físicos escépticos de sus implicaciones filosóficas más amplias. Estas dos cosas son ambas ciertas al mismo tiempo, y colapsar esa distinción en cualquier dirección sería engañoso. Reflexiones para descansar. Empezamos con un solo punto, construimos una línea, construimos un plano. Nos encontramos a nosotros mismos en tres dimensiones. Descubrimos que el tiempo era una cuarta dirección por la que ya nos estábamos moviendo. Seguimos las matemáticas más lejos, dimensión tras dimensión, hasta que las formas se volvieron imposibles de imaginar y las descripciones se volvieron puras ecuaciones. Descubrimos que la mecánica cuántica requiere con toda naturalidad dimensiones infinitas, solo para un electrón ordinario. Y llegamos finalmente a la posibilidad genuina de que todas esas dimensiones puedan ser proyección, sombra, emergencia, de algo más plano que descansa por debajo. Esa progresión no es ciencia ficción. Cada paso del camino se construyó a partir de matemáticas, de experimentos reales, de físicos reales viviendo carreras reales. El hecho de que termine en un lugar profundamente extraño y abiertamente sin resolver no es un fracaso de la historia. Es la forma que tiene la ciencia honesta en su propia frontera. Y ahora, antes de que te vayas, quédate conmigo solo un momento más. Deja que tus ojos se cierren si todavía no lo están. Respira, lento, hacia adentro, y suelta el aire despacio, dejando que los hombros se aflojen. No hay nada que resolver esta noche. No hay ninguna dimensión que debas sostener en la mente. Deja que todas ellas se alejen suavemente. El punto sin tamaño, la línea, el plano, el tiempo, los universos ramificándose, todos flotando lejos como luces distantes. Recuerda esto con calma. Cada átomo que forma tu cuerpo, en este momento, está descrito por una matemática de dimensiones infinitas. Eres, tú mismo, parte de esa misma estructura profunda que hemos recorrido. No un espectador que mira el universo desde afuera, sino algo tejido por completo en su interior. Respira una vez más, hacia adentro, sintiendo el aire llenar el pecho, y hacia afuera, soltando el día entero. Deja que el cuerpo se vuelva pesado, tranquilo, sostenido, y mientras te dejas llevar poco a poco hacia el descanso, lleva contigo solo una idea suave. En un cosmos tan vasto, tan extraño, tan lleno de dimensiones que ningún ojo verá jamás, tú estás aquí, estás presente, y por esta noche, eso es más que suficiente. Descansa. Nos vemos en el próximo viaje. Gracias.